Hola a todos, paz y bien. Debo confesar que me produce una pequeña frustración o grande, según se mire, tener que hablar de guerra en este canal de La Granja Despierta, donde precisamente siempre comenzamos con nuestro lema de paz y bien a todos. Para quien no lo sepa, este es un saludo franciscano, porque San Francisco, el pobrecito de Asís, decía: la paz que proclamáis con la boca, debéis tenerla desbordante en vuestros corazones, de tal manera que por vuestra paz y mansedumbre invitéis a todos a la paz y a la benignidad. Y esta debería ser la norma de conducta principal en todas las gentes del mundo para erradicar la violencia y las guerras, pero lamentablemente no es así. Y por eso hay guerras. Por cierto, estoy echando mucho en falta aquellas manifestaciones del no a la guerra, no sé si os acordáis, en tiempos de Aznar, contra la intervención en Irak, la segunda intervención creo que fue en Irak, en tiempos de Bush, Blair y Aznar, con la famosa fotografía de las Azores. Aquellas manifestaciones estuvieron lideradas por toda la izquierda política y sindical. ¿Y qué pasa ahora? ¿Que el pueblo ucraniano no es importante? ¿Que no saben que hay guerra en Europa o no se han enterado todavía? ¿O que no tienen un objetivo político claro como entonces? Que era lo que pasaba, que tenían un objetivo claro político de derrocar a Aznar. Hoy, sin embargo, hay mucha confusión porque todo está cambiando muy rápidamente y todas las ideologías políticas y sociales se van desautorizando de forma clara y contundente por la propia realidad de cada día. La propia realidad está desautorizando todas las ideologías. Es que la realidad va muy deprisa y además es tozuda, inexorable y va acelerando. Por poner un ejemplo, hay quien piensa todavía que Rusia es comunista o China y nada más lejos de la realidad. Son dictaduras, pero desde luego ni comunistas ni socialistas. Pero vayamos al título de este vídeo y no nos desviemos demasiado del asunto porque nos estamos desviando. El asunto era que el pueblo no está preparado para una guerra en Europa. El buenismo produce gente floja. Ya hemos dicho, no me acuerdo dónde, que si el hambre agudiza el ingenio, la abundancia lo adormece. Simplemente porque todo lo que uno necesita se tiene fácilmente al alcance de la mano. No es necesario esforzarse demasiado, ni trabajar como un chino para conseguir lo que uno desea cuando hay abundancia, porque hay de todo. Incluso se dejan de valorar las cosas, porque se tiene de sobra. Este es un gran drama de hoy. Mucha gente, sobre todo jóvenes, no valoran las cosas que tienen. Se dan por sentada que eso es como si cayera del cielo. Y en Occidente, en la anglosfera, hemos vivido en la abundancia, al menos durante los últimos 40 o 50 años, y eso nos ha debilitado. Sí, nos ha debilitado. Nos ha debilitado porque hemos llegado a creer que efectivamente vivíamos en un jardín del Edén, donde todo era posible y donde todos nuestros sueños podían convertirse en realidad, con tan solo desearlo. Hipnotizados, encantados, embrujados por los adelantos científicos y tecnológicos que hemos acabado adorando, abandonando los sentimientos religiosos, la moral y los valores cristianos sobre los que se fundó Europa y pervirtiendo los valores y los derechos humanos hasta convertirnos en gente buenista. Gente del todo vale y del vive y deja vivir, que nos ha llevado a no saber defender con firmeza ninguna creencia, ninguna fe, ni Dios, ni rey, ni patria, ni familia, y todo fluido. Vuelve la mili. Y ese es el gran problema que tienen las élites europeas y occidentales para llevarnos a la guerra. Porque ellos no van a ir el pueblo. Pero el pueblo pues tampoco quiere ir a la guerra. Y además no está preparado. Hay que comprenderlo porque es muy difícil pasar de estar en el jardín europeo que diría Josep Borrell, un mundo pacifista, ecologista, buenista, animalista y vegano, al infierno de una guerra donde tienes que matar al enemigo o te mata él. Pero Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia y Estonia tienen actualmente algún tipo de servicio militar obligatorio. Francia
lo inicia este año y Alemania y Rumanía se lo están planteando. Aunque yo lo veo difícil, porque una cosa es hacer la mili y otra tener espíritu militar, que no se tiene en absoluto. Cuando la gente de mi generación, que hicimos la mili, la guerra no, la mili, le cuentas a un joven de 20 o 30 años que hicimos la instrucción militar, que hicimos marchas, guardias, refuerzos y que armábamos y desarmábamos los ZEDME, los fusiles ametralladores del ejército español de aquellos años, con los ojos cerrados, los armábamos, los desarmábamos, los limpiábamos, y que hacíamos ejercicios de tiro y que también lanzábamos granadas y hacíamos la pista americana, y que al principio éramos monstruos y bichos, sinónimos de recluta, te llamaban monstruo o bicho, eras un recluta recién llegado, pero que luego fuimos padres, abuelos y luego bisabuelos, que eran ya los máximos, aunque algunos pues llegamos a cabo y a Furri, que eso era ya el jefe del batallón, que nos pusieron firmes, nos pegaron, nos insultaron, nos vacunaron y alguna vez que otras nos metieron en prevención, que es la cárcel de la mili, para disciplinarnos y enseñarnos a obedecer. Y que eso no fue nada, que aprendimos muchas cosas esenciales en la vida, allí, en la mili, y que la mayoría, no todos, guardamos este recuerdo con orgullo y respeto. Pues se nos queda mirando, la mayoría se nos queda mirando con cara de lelo y de incredulidad, como si estuviéramos locos, pensando que eso no va con ellos en absoluto, y que eran cosas del pasado trascendidas, que ya nunca volverían por innecesarias aquí, al jardín del Edén europeo. Pero la realidad es tozuda e inexorable, como un imperativo categórico que diría mi amigo Rafa, el ilustrado. Y ahora la mili y la guerra pues vuelven a llamar a nuestra puerta, como la muerte en Samarcanda. Y no estamos preparados. Ni el pueblo, ni los estados. No solamente el pueblo no está preparado para una guerra contra Rusia, los estados tampoco, al menos los europeos. Incluso no creo que Estados Unidos recibiera con mucha calma las bolsas con los cuerpos de sus soldados muertos en combate. No creo que estén preparados tampoco. Por eso hacen las guerras proxy. Y además es que no hay nada más que ver cómo han salido todos los estados europeos espantados ante la más que probable derrota de Ucrania ante Rusia, reclamando más dinero para armamento y defensa, diciendo que hay que prepararse para la guerra, una guerra que dicen que no es inminente pero muy posible, sin querer reconocer que ya están, a través de la OTAN, librando la guerra contra Rusia, todos con la entrega de armamento y munición de todo tipo a Ucrania, y también con personal militar especializado en el tratamiento de esas armas y de esos misiles, y de esos aviones y de esos tanques, al menos varios países de Europa. Pero como vivimos en el mundo del triunfo de la mentira y de la posverdad, y ya sabéis a quién llama la Biblia el gran engañador, pues ningún país lo quiere reconocer ni dar la cara, por el gran coste político que esto lleva ante sus electores. Tan solo los muy desesperados como Macron o muertos de miedo como los bálticos y los países del este de Europa son los que se atreven a dar la cara y que son los más aventajados. El grupo de Weimar, Francia, Alemania y Polonia. Porque ahora lo que se lleva son las guerras proxy. Esto es, las guerras por sustitución. Creas a un ISIS o a una Al-Qaeda para que peleen tus guerras por ti, sin tú tener que dar la cara ante tus electores. Y como se va viendo, la guerra de Ucrania es una guerra proxy, donde la anglosfera está sacrificando al pueblo ucraniano. Sí, es la anglosfera la que está sacrificando al pueblo ucraniano con otra guerra proxy, de las muchas que ha iniciado a lo largo de todos estos años. Vivimos en el espacio de 3 dimensiones o en un hiperespacio que aún no entendemos, el heptacordo de Apolo, las 7 dimensiones de la realidad, de venta en Amazon. Lo que no se esperaban de ninguna manera los países europeos y tampoco Estados Unidos es que Rusia resistiera el envite con la fortaleza que lo ha hecho, y mucho menos que
Estados Unidos retirará su apoyo a Ucrania para evitar una guerra de desgaste que no le interesa, porque su gran enemigo, no lo olvidemos, no es Rusia, es China. Y que Estados Unidos va a dejar solos, eso no se lo esperaban de ninguna manera, que Estados Unidos dejará solo a sus socios europeos de la OTAN frente a una Rusia fortalecida, envalentonada y cabreada. Así han salido todos. Cuando se han dado cuenta de su terrible situación de debilidad, han salido todos muertos de miedo, reclamando la necesidad de prepararse para la guerra con carácter inmediato. Pero la primera pregunta del millón ahora es: ¿cuánto tiempo necesitaría la Unión Europea para prepararse para la guerra contra Rusia? Pues seguramente varios años. Y la segunda pregunta del millón sería: ¿y va a esperar Rusia a que la Unión Europea esté preparada para defenderse ahora que ella lo tiene todo a su favor para posicionarse? ¿Usted qué cree? Pues eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Los próximos programas serán, Dios mediante, los que os hemos anunciado, si nos dejan. Así que hasta el próximo programa. Paz y bien.